Bien, pues muy buenas noches, bendiciones. Estamos Amén, aquí amén. para continuar con nuestro estudio de Apocalipsis y hoy estaremos viendo parte del bloque 6 que trata sobre las siete trompetas, los siete sellos y las siete copas de la ira. Y digo que parte porque ya el jueves, cuando lo dimos de manera presencial en la iglesia, pues se nos hizo un poco largo, es mucho material y me recomendaron que fuera un poco más al paso, que el estudio está muy bueno y que querían disfrutarlo, así que vamos a sacarle el provecho. Dice en Apocalipsis 16:1, oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los siete ángeles, fallan y derramen en la tierra las siete copas del furor de Dios. En este bloque, que es sobre los sellos, trompetas y copas, vamos a ver los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios. O, como ya le dije, en el día de hoy vamos a ver lo más que avanzamos, pero es posible que tengamos que hacerlo este bloque en dos partes. Cuando comenzamos a ver el tema de los sellos, las trompetas y las copas, vamos a ver que en este punto del libro comienza el desarrollo de las visiones proféticas que describen los juicios de Dios sobre el mundo. Sin embargo, es crucial entender que el propósito principal de estas visiones no es predecir cronológicamente eventos futuros, sino revelar cómo Dios gobierna la historia y cómo su pueblo debe perseverar en medio del conflicto. Entiéndase que lo que vamos a ver a continuación no necesariamente es una sucesión de hechos históricos. No es una cosa que tiene que suceder una detrás de la otra, sino que vamos a ver inclusive donde en alguna ocasión, sobre todo en la parte final de cada, de cada parte del juicio, pues pareciera como que al final todo se une, todo es lo mismo. Aquí vemos diferentes modos en que los eruditos han podido interpretar este tema de los sellos, las trompetas y las copas. El modelo número uno es precisamente el que es lineal y sucesivo, donde los sellos, trompetas y copas se suceden cronológicamente, cubriendo periodos distintos de la historia. Y sobre todo, los defensores principales de esta metodología de interpretación son los que creen en el futurismo dispensacional, principalmente los que creen en el rapto pretribulacional. Está la perdón, está la recapitulación total, que es donde cada serie vuelve al principio y describe lo mismo desde un punto de vista diferente. Esto lo que quiere decir es que para ese grupo de personas, las siete copas, perdón, los siete sellos es lo mismo que las siete copas y las siete copas es lo mismo que los siete sellos. Y tenemos el grupo que es de recapitulación parcial, donde ciertamente vemos cosas que se repiten, pero hay otras que son diferentes y es muy interesante. Y lo que sí vemos es que una serie, por ejemplo, los siete sellos, llega un momento donde vemos que en el séptimo sello comienza y están incluidas las siete trompetas.
Y en la séptima trompeta vamos a ver que está incluida las siete copas de la ira. Entonces como que se solapan unas con otras. Aunque no están totalmente una detrás de la otra, ni todo es lo mismo, sí hay cosas que parecieran estar conectadas. Está el punto de vista telescópico, que es lo que le digo, el séptimo sello contiene las siete trompetas y la séptima trompeta contiene las siete copas. Entonces, en este modelo, en este estudio que nosotros estamos dando, vamos a utilizar una unificación entre la recapitulación parcial con una estructura telescópica, porque esto explica mejor las evidencias textuales, donde vamos a ver que el séptimo sello ciertamente desemboca directamente con el comienzo de las trompetas y la séptima trompeta entonces anuncia directamente la consumación de las copas de la ira. Las recapitulaciones no son más que la declaración de un mismo evento varias veces y Apocalipsis está lleno de recapitulaciones y es como describir una imagen o un lugar desde diferentes puntos de vista. Ahí vemos, por ejemplo, la Estatua de la Libertad. Hay uno que quizás se va a enfocar en la antorcha, hay otro que se va a enfocar en que lo vio de noche, cómo se veía de noche. Hay otro que lo vio más de cerca, otro más de lejos. Asimismo es en el Apocalipsis, vamos a ver que hay cosas como que se repiten, pero es desde una perspectiva diferente. Entonces comenzamos con la lección número 1, que es el tema de los siete sellos. Recordamos de dónde venimos. Venimos del capítulo 4 y el capítulo 5, donde vimos allí lo que fue en primer lugar la adoración al Dios Creador, a Dios Padre, por todo lo que Él había hecho, por todo lo que Él había creado. Y aquel que está sentado en el trono, que es Dios Padre, tiene un rollo en su mano que está sellado con siete sellos. Entonces, en un momento determinado, se buscó en todo el cosmos quién podría abrir los sellos para ver el contenido del rollo y no se encontró a nadie digno. Juan comienza a llorar, pero alguien le dice, no, mira, tranquilo, no llores. Mira, ahí llegó el león de la tribu de Judá. Cuando Juan voltea a ver, ve a un cordero como inmolado, como sacrificado, que obviamente sabemos que es la persona de Jesucristo. Entonces, ese cordero inmolado se acerca a aquel que está sentado en el trono y toma de la mano derecha el, el rollo con los siete sellos. Y ahí entonces toda la creación, todos los redimidos, los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, incluso los ángeles, millares y millares de ángeles, comienzan a adorar al Cordero porque Él es digno, se hizo digno porque Él se sacrificó y redimió a la vida de personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Entonces se adora ahora a Dios en la persona de Jesús, que tiene y posee al Espíritu Santo, que es parte también de la Trinidad divina, y se adora al Cordero, se adora a Dios por su acto de redención, ya no solo porque Él es el Creador, sino también porque Él nos ha redimido. Entonces, si pueden cerrar su micrófono, por favor. Entonces,
Este punto, Ahorita, hermano, unirse ya, yo no, simplemente, si pueden no, cerrar más el micrófono va a estar apagado. un momentito, por Y favor. yo sé, entra eso, solo hay que, yo lo que estoy oyendo, yo no, no tengo que hablar. Si pueden cerrar su micrófono, por favor, pero yo lo ayudo, está bien, no hay problema. Ok, continuamos. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque la apertura de los sellos no es simplemente un hecho aleatorio, ni tampoco es un asunto que vaya solamente a desencadenar calamidades, catástrofes y demás, sino que es la ejecución del propósito soberano de Dios por parte de nuestro Señor y Cristo, resucitado y sentado en el trono. Cada sello abierto es un acto del Cordero que gobierna la historia. Entonces pasamos a ver cómo el Cordero comienza a quitar cada uno de los sellos, quita el primer sello y ahí vemos que uno de los cuatro seres vivientes pasan entonces no solamente a dirigir la adoración celestial, sino que ahora se convierten en parte de la ejecución del juicio de Dios sobre la tierra. Y cada vez que el Señor quita uno de los sellos, de los primeros cuatro sellos, uno de los cuatro seres vivientes viene y llama a uno de los jinetes, lo que se conoce como los cuatro jinetes del Apocalipsis. Entonces, eh, esto de los cuatro jinetes del Apocalipsis es como muchas otras cosas que Juan habla en el libro de Apocalipsis, es un eco de algo que había visto o que había dicho un profeta de la antigüedad. En este caso, si usted se va a Zacarías capítulo 1, versículo 8 al 11, y Zacarías capítulo 6, versículo 1 al 8, se va a encontrar con que Zacarías tuvo una visión de caballos que alaban unos carros y salían hacia los cuatro puntos cardinales de la tierra y ejecutaban una misión como de observación, como que ellos salieron a recorrer la tierra para llevar un informe al cielo. Y cuando usted se percata de la descripción de los caballos, aunque no utiliza el nombre como tal de los mismos colores que el Apocalipsis, cuando usted busca, por ejemplo, eh, un caballo con X descripción, se va a dar cuenta que los colores son similares y precisamente son cuatro grupos de caballos. Entonces, asimismo en el Apocalipsis aparecen cuatro jinetes. Los cuatro jinetes describen las fuerzas de calamidad que operan sobre la totalidad de la historia humana bajo la soberanía del Cordero. No son poderes autónomos del mal, o sea, ellos no hacen lo que ellos quieran, sino que son instrumentos permitidos y limitados por el gobierno divino. A ver, el primero es un jinete que sale en un caballo blanco. Dice que salió venciendo y para vencer, y que tenía sobre su cabeza una corona, y en su mano tenía un arco. Algunas personas han notado que eh, este arco no tiene flechas, o sea, no se menciona que tiene flechas, simplemente que tiene el arco. En la antigüedad había una costumbre de que cuando dos bandos estaban peleando y uno de ellos quería declarar un acuerdo de paz,
salía un jinete con un arco en la mano sin flecha y el arco apuntaba en dirección opuesta a como si yo fuera a lanzar una flecha hacia adelante. Ponía el arco en vía contraria, como apuntando hacia mí. Eso era como avisando, diciéndole al otro bando, ya yo no te voy a seguir atacando. Vamos a hablar, vamos a llegar a un acuerdo de paz. La corona a la que se refiere aquí en Apocalipsis no es precisamente una corona de reinado, sino que al igual que en el tema de las coronas de los 24 ancianos, es lo que se llama una corona de victoria. Es como esa pequeña corona de laurel que vemos que se le daba a los que ganaban en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, que también lo vemos, esa coronita así como con esas dos ramitas de laurel eh, hechas en oro que se le ponían a los césares, a los gobernantes del Imperio Romano. No precisamente refleja realeza, sino más bien alguien que salió victorioso. Entonces, por eso, hay dos grandes interpretaciones de qué representa este jinete del caballo blanco. Por un lado, hay quienes dicen que es la personificación de Jesús o, en su defecto, del avance del Evangelio por parte de la iglesia. ¿Por qué esto? Bueno, porque luego, más adelante, en el capítulo creo que 19 o 20, precisamente aparece Jesús montado en un caballo blanco. Lo único que aquí no lleva un arco, sino que dice que una espada sale de su boca y hay una descripción mucho más gloriosa. Entonces, algunas personas, algunos eruditos dicen que este primer caballo blanco pudiera ser una representación de Jesús que viene y comienza a desencadenar esta serie de cosas o el avance del Evangelio. Pero por otro lado, hay otro grupo que dice que esta es la personificación del anticristo o en su defecto todo gobierno o toda fuerza que viene supuestamente en son de paz, pero fíjese que dice que salió venciendo y para vencer. Entonces es como alguien que viene proclamando paz, pero como dijo Jesús, cuando oigan acerca de paz, allí vendrá eh, lo que es la destrucción repentina. Esto quiere como reflejar toda esa fuerza guiada por el enemigo, donde todo lo que refleja es engaño. Y es como una parodia del real Rey de Reyes. Este jinete, este primer jinete en este caballo blanco, es como una copia barata del verdadero Rey de Reyes, por así decirlo. El segundo jinete es el que viene en el caballo rojo. Dice que se le dio una espada muy grande y se le dio potestad para hacer guerra y para matar a muchas personas. Por otro lado, el del caballo negro se le dio potestad para causar hambruna, para que el precio de los alimentos básicos se encareciera. Por ejemplo, dice que lo que una persona tenía para comer un día costaba 3 días de trabajo. Cuando usted lo lee, eso es lo que quiere decir. Dice que una cantidad de trigo suficiente para una persona alimentarse por un día costaba 3 denarios. Y un denario era el pago de trabajo por un día. Entonces la persona tenía que trabajar o, o llega el momento en que la cosa se pone tan cara, tan costosa,
que la persona tiene que trabajar 3 días para comer uno. Sin embargo, se le dice, y tiene una restricción, por eso entonces se dice que estos poderes de calamidad están limitados, porque ellos no hacen lo que ellos quieren, ellos tienen que seguir un plan y tienen un límite de destrucción. Se le dice que no toque ni el vino ni el aceite. Algunas personas dicen, oh, mira, el vino representa la unción del Espíritu Santo y el aceite representa la unción del Espíritu Santo y el vino representa lo que es el gozo del Señor o también representa la sangre de Cristo. Entonces, como una limitante en ese aspecto, tú podrás destruir y causar hambre y causar escasez, pero no podrás quitar la unción ni el gozo de los creyentes. Hay una parte que lo interpreta de esta manera, pero también hay una parte que lo interpreta como que estos alimentos eran sobre todo alimentos para personas pudientes, para personas ricas, y habla de ese desnivel que hay en toda sociedad, donde los ricos, por más mal que esté todo, ellos siempre están bien porque tienen cómo solventar sus necesidades. Pero el pobre, que es el que trabaja echando el día a día para poder subsistir, si no trabaja no come. Y a medida que la cosa se va poniendo mucho más costosa, pues se hace más difícil el poder sobrevivir. Y se ve esa dicotomía, se ve esa diferencia entre las sociedades, entre los grupos sociales dentro de una misma, eh, un mismo país, una misma nación. Y por último, entonces, en el caballo amarillento viene lo que es la muerte y dice que es perseguida por el Hades. Entonces, ahí, debajo de la descripción, dice que se le dio potestad para matar y destruir a una cuarta parte de la humanidad. Entonces vemos aquí que estos jinetes, con todo su poder, con todo lo que se le dio, las guerras, la pestilencia, las enfermedades, la escasez, las sequías, todo tipo de calamidad, ellos solamente tienen un límite. No es que precisamente sea un 25% o un cuarto de la humanidad, sino que esto lo que nos está haciendo ver está su poder limitado. Ellos no pueden hacer lo que ellos quieran. Tienen que cumplir parte del propósito de Dios en los juicios a la humanidad por no aceptar el llamado a la reconciliación con Dios. El quinto sello entonces nos presenta, rompe lo que es el patrón de los cuatro jinetes y nos regresa la mirada al cielo. Allí frente al trono de Dios hay un altar y dice que debajo del altar se ven las almas de las personas que han sido hasta el momento martirizadas por haber creído en el Evangelio. Recuerden que todo esto tiene que ser una revelación que sea contundente y que las personas que están leyendo esto en el siglo primero, las iglesias que recibieron este mensaje, se sientan partícipes de lo que allí se está revelando. Y ciertamente sabemos que las iglesias que recibieron Apocalipsis en primer lugar estaban siendo perseguidas, las personas estaban siendo apresadas, exiliadas o martirizadas. Entonces allí hay un grito, allí hay un reclamo por parte de las almas que están debajo del altar, diciéndole al que está sentado en el trono, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que estas cosas sigan sucediendo, que siga esta injusticia?
que sigue este martirio y cuándo tú vas a tomar venganza por nosotros. Entonces, es como dice en el libro de Hebreos, que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra. Asimismo, la sangre de todo cristiano que ha sido derramada clama al Señor desde la tierra ante el trono de Dios. Y es como lo que se hacía en el Antiguo Testamento, que la sangre del sacrificio que se hacía en el tabernáculo se rociaba alrededor del altar. Entonces, es una petición de justicia ante Dios. Y la respuesta que se le da en ese momento, primero, es vestirlos con una túnica blanca que representa tanto lo que es la victoria a través de la sangre del cordero, como también la santidad de estas almas. Pero también se le dice que esperen un poco más, que esperen un poco más hasta que el número de ellos, de esos mártires, sea completada por los hermanos de ellos, sus consiervos, que todavía están en la tierra guardando el testimonio. Y esto no es solamente para las personas del primer siglo, sino, como estamos viendo en este curso, lo estamos viendo desde una manera, desde un punto de vista ecléctico y una escatología inaugurada, lo que quiere decir que, por si alguna persona no había estado anteriormente, y le invitamos a que vea los videos de que hemos estado grabando de estos cursos, de estas lecciones, la postura que nosotros estamos presentando es que desde la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo los últimos días. Y el libro de Apocalipsis es un libro que es relevante tanto para la iglesia del primer siglo como para todas las iglesias a través de la historia, incluyendo la última iglesia que va a estar en la tierra cuando Cristo regrese, cuando Cristo venga. No creemos en que todo se cumplió en el siglo primero o que todo se va a cumplir solamente en el siglo venidero o cuando ya esté la última iglesia sobre la tierra, sino que todo lo que el libro habla es relevante para toda la iglesia de toda la historia. Y ciertamente hay cosas que son guardadas para el final, que ocurren una sola vez. Hay algunas cosas que ya se cumplieron, como vamos a ver más adelante, pero hay cosas que se repiten continuamente. Entonces, por ejemplo, este hecho de esas almas que están allí frente al altar de Dios clamando por justicia, es algo que se puede repetir porque cada día hay más mártires cristianos que son martirizados, valga la redundancia, por su fe en el Señor. Aún en nuestros días hay personas en muchas partes del mundo que están siendo perseguidas, apresadas, exiliadas, martirizadas por su fe. Y esas almas son parte de ese número que se está juntando. Incluso usted y yo, aunque no seamos perseguidos por un gobierno o por una estructura política o religiosa, propiamente como en otros países, si usted y yo morimos hoy, aún sea en una cama, por vejez o por enfermedad, también somos mártires, porque mártir no es el hecho de ser sacrificado, sino que como hemos aprendido la palabra mártir, lo que significa esa palabra es testigo. Y usted y yo somos testigos de Cristo, porque estamos dando fe y testimonio de la obra redentora del Señor en nosotros. Entonces, si nosotros morimos en Cristo, somos mártires y nuestra alma también estará allí preguntándole al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y Él nos va a responder hasta que el número esté completo. Amén. El sexto sello, vemos aquí que la cosa cambia
nuevamente y parece como un gran colapso cósmico porque dice que el sol se viste de oscuridad como una tela de silicio, la luna se convierte en sangre, las estrellas comienzan a caer del cielo, hay un gran terremoto. Entonces, todo esto no habla de algo literal. Recordemos que estamos en Apocalipsis y aquí hay muchas figuras, hay muchas cosas que no son literales, no las podemos tomar a literal. Tenemos que ver el trasfondo bíblico y encontrarle entonces cuál es la aplicación. Si nos vamos a Isaías 13, 10 y 13, Isaías 34, 4, Joel 2, 30, 31, vamos a encontrar cómo este mismo vocablo, este mismo tipo de cataclismo cósmico se presenta como una figura de juicio contra una nación. Por ejemplo, en Isaías vamos a encontrar que Isaías está hablando en contra de Babilonia específicamente, pero en ningún momento se registra que, que Babilonia se viera en un día donde el sol se vistió de silicio y la luna se convirtió en sangre y comenzaron a caer meteoritos del cielo y destruyeron Babilonia. No fue así la destrucción de Babilonia, sino que los medos y los persas entraron al territorio de Babilonia y la conquistaron por la fuerza. Entonces, el juicio de Dios se presenta de alguna manera, no necesariamente con un cataclismo cósmico literal, sino que es una forma visual de decir que ciertamente eh, el juicio del Señor se va a derramar en un momento determinado. Inclusive en Mateo, creo que Mateo 24, cuando se le pregunta a Jesús acerca del fin, una de las señales que él da precisamente del día del juicio es que el sol se oscurecerá y la luna se ha de convertir en sangre. Esta evidencia de todos esos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento muestra que Juan está usando el lenguaje profético convencional para describir el juicio divino que sacude los poderes establecidos en la tierra. La pregunta de los reyes, nobles y esclavos en Apocalipsis 6, 16 y 17 confirma la dirección. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Atención aquí porque hay un hecho muy relevante y muy interesante. Ante todo este cataclismo, ante todas estas cosas que están pasando, todo este movimiento en la tierra y todas estas plagas que están viniendo, ¿no? Los habitantes de la tierra, sobre todo los poderosos, los reyes de la tierra, los gobernantes, los capitanes, los ricos, comienzan a esconderse en las cuevas, esa es la descripción que da en Apocalipsis, y le piden a las piedras que caigan sobre ellos y que los maten, porque ¿quién podrá sostenerse en pie? Y piden, escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y del cordero y de la ira del cordero. Fíjese cómo aquí se presenta ya el tema de la ira, que vamos a ver consecuentemente aún más intensificado en lo siguiente que viene en las trompetas y en las copas. Pero aquí la pregunta que ellos hacen, ¿quién podrá mantenerse en pie? Consigue respuesta en un interludio que se presenta entre el sexto sello y el séptimo sello. Y ahí es donde se presenta el tema de los 144.000 sellados. Un tema que es muy debatido y vamos a ver por qué. Pero precisamente la respuesta a esta pregunta que hacen los reyes de la tierra y los poderosos de quién podrá mantenerse en pie es precisamente este interludio. ¿Quiénes podrán mantenerse en pie ante Dios? Los sellados por Dios. Y lo vamos a ver ahí como
como parte de esa respuesta divina. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿quiénes son estos 144.000 sellados? Sucede que de momento el apóstol Juan dice que él escuchó, atención a esto, él escuchó el número de lo que habían sido sellados. Y dice, yo escuché el número, y el número era 144.000. Pero recuerden que el apóstol Juan en Apocalipsis, varias veces él escucha algo, pero cuando él vuelve a ver, cuando él se voltea para mirar, se encuentra con otra imagen muy diferente a lo que él escuchó. Por lo menos le pasa 3 veces. Número uno, cuando le dicen, mira, llegó el león de la tribu de Judá. Él escuchó león, pero cuando él se voltea a ver, ¿qué es lo que él encuentra? Un cordero inmolado, un cordero sacrificado, pero que está de pie. Aquí, cuando se le dice, y yo escuché el número de los sellados, son 144.000, pero cuando él voltea a ver, él lo que ve es una gran multitud de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, de todas partes de la tierra. Y también le pasa cuando en un momento determinado se le dice, ven a ver a la novia del Cordero. Y cuando él va a ver a la novia del Cordero, lo que él ve que desciende del cielo es una ciudad. Entonces, por eso decimos que todo esto es simbólico. No podemos hacerlo de manera literal. Cuando se refiere a 144.000, no está hablando literalmente de 144.000 personas, porque no es posible que de todas las personas de la historia que han guardado el pacto de nuestro Dios, que han servido al Señor de todo corazón, solamente 144.000 van a ser sellados y serán los que reinen con Cristo, como luego se menciona más adelante, que reinarán con Él. Tampoco es como muchas personas piensan que esto solamente se refiere a 144.000 judíos. ¿Por qué? Porque cuando Juan comienza a decir, y sellaron 12.000 de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Leví. Cuando usted comienza a ver todas las tribus que él menciona y la contrasta con las 12 tribus de Israel, como se usaba en el Antiguo Testamento, se va a encontrar con que no son las mismas. Hay sustracción de alguna y se añaden otras. Más específicamente, la tribu de Dan no aparece en este listado, pero sí aparece la tribu de José y aparece la tribu de Leví y aparece la media tribu de Manasés como ya como una tribu completa. Entonces, hay algunas que salen, hay otras que son puestas, queriendo decir que esto no necesariamente, perdón, queriendo decir que esto no necesariamente trata del Israel genealógico, del Israel natural, sino que está hablando del Israel espiritual. Y les voy a dar una, una idea de por qué mantenemos esta postura. El número 12 es determinante en este sentido. Denme un momento, por favor.
el número 2 es determinante para poder entender que esto no está hablando de 144.000 personas físicas, literales, sino que está hablando de algo simbólico. Recuerden que los números en el Apocalipsis también tienen su significado y son muy importantes. Cuando nosotros, cuando nosotros, por ejemplo, vemos la descripción de la Nueva Jerusalén, de esa ciudad que Juan ve descender del cielo, en Apocalipsis capítulo 21, versículos 12 al 21, y Apocalipsis 22, versículo 2, nos vamos a dar cuenta de, de que en la descripción de esta ciudad aparece bastante el número 12. Yo voy a pedir si hay alguien disponible ahí en la sala que pueda buscar en su Biblia y darle lectura a estos versículos para que nosotros podamos ver este punto tan importante. Si hay alguien, por favor, de los que están ahí que pudiera compartir con nosotros Apocalipsis capítulo 21, versículo 12 al 21 y Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Si no, entonces denme un momentito y yo se los leo. Apocalipsis 21. Del 12 al 21. Ok. Del 12 al 21. Ujú, Dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. ujú, Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y ujú, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuatro, y su longitud es igual a su anchura. Y en medio de la ciudad con la caña, 12.000 estadios de longitud. La altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, dice, 144, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, ujú, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina
y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 2 dice, ahí mismo, al ladito, a continuación, En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las de las naciones. naciones. Amén. Entonces, fíjense en esto. Y es una cosa maravillosa. Estamos hablando de una ciudad, entre comillas, porque recuérdense que a Juan lo que se le dijo fue, ven a ver a la novia del Cordero. ¿Y quién es la novia del Cordero? La iglesia. Cuando Juan viene a ver, lo que está descendiendo del cielo es una ciudad. Y eso es lo que él describe. Entonces tiene 12 puertas, que tiene 12 nombres, que son las 12 tribus de Israel. Tiene 12 cimientos, que son los 12 apóstoles. Pero luego también se dice que son 12 piedras preciosas. Mide, cuando se mide la ciudad, dice que mide lo mismo de largo, lo mide de ancho y lo mide de alto. Cuando usted hace esa figura en un cuadrado, ¿verdad? Si fuera largo por ancho, fuera un cuadrado, pero al agregarle altura, ya es una imagen tridimensional, es un cubo. O sea, estamos hablando de un cubo perfecto. Es interesante saber que en el tabernáculo, el único lugar que era con forma cúbica era el lugar santísimo. Por eso, el apóstol Juan, hablando aquí, dice que él no vio templo, porque ahora la presencia de Dios está en la ciudad. O sea, ya él hace tabernáculo con la iglesia. Y por eso se representa con esta forma cúbica, al igual que en el lugar santísimo. Ahora la presencia del Señor no está en el arca del pacto, en un cuarto allí guardado en el tabernáculo, sino que la misma presencia de Dios está reflejada, está manifestada en toda la congregación, en toda la iglesia que ha sido redimida con la sangre del Cordero. Pero fíjese usted que el número que utiliza para medir es 12,000. Entonces, también tenemos que la descripción de las puertas dice que son 12 perlas. Y dice que en medio de la ciudad crece el árbol de la vida que da 12 frutos. Entonces, el número 12, que por cierto, cuando usted comienza a contar en esta descripción cuántas veces aparece el número 12, es igual a 12. O sea, 12 veces se repite el número 12. Y nada de esto es al azar, mi gente. Yo, a través de el estudio que he estado haciendo de este libro, me he quedado maravillado, y lo voy a repetir una y otra vez, de cómo nuestro Dios es tan detallista. Nada se le escapa y nada es al azar. Él tiene todo controlado en esta narrativa. Entonces, el tema de los 144,000 no lo podemos tomar tampoco como tan a la ligera. Tenemos que llevarlo al contexto de Apocalipsis. Y por eso nosotros mantenemos la postura de que estos 144,000 representan la totalidad del pueblo de Dios en la era presente, judíos y gentiles, que han sido sellados y protegidos para el servicio y testimonio, y no necesariamente de la muerte física, sino de la muerte espiritual y del juicio final. Hubo en la visión que tuvo Juan, él vio un ángel que tenía el sello de Dios y se le dijo
que fuera y sellara a esos 144,000, pero con el sello de Dios, con el nombre de Dios. Pero no se refiere a 144,000 judíos, sino que está hablando de la plenitud del pueblo de Dios completo a través de todas las generaciones. Y como les dije, cuando Juan se voltea a ver, él ve una gran multitud que está de pie ante el trono y delante del Cordero. Es el mismo pueblo visto desde la perspectiva ya de su victoria consumada. Dice en Apocalipsis 7:14, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ojo aquí, mucha gente piensa e interpreta esto, sobre todo los futuristas. Ellos entienden que esto es un pequeño grupo de personas frías, de personas que no buscaron del Señor lo suficiente, y vino el rapto de la iglesia antes de la tribulación, y este grupo de gente que eran cristianos mediocres, cuando vieron que la iglesia se fue, entonces ahí ellos afianzaron su fe y no se dejaron sellar con el sello de la bestia, y entonces ahora ellos son parte de ese remanente que quedó en la tierra. Pero entonces hay un problema, porque se dice que ese grupo de los 144,000 sellados son los que van a reinar con Cristo en el milenio. Entonces díganme ustedes si no es contraproducente que aquellos que han guardado el testimonio del Señor a través de toda la historia serán suplantados por un pequeño de gente, grupo de personas que pasarán por esa gran tribulación que hablan los futuristas, y entonces a eso se le va a premiar con ser los reyes y sacerdotes en el reino de nuestro Dios. No tiene sentido. Lo que más sentido tiene es precisamente que esa iglesia que ha mantenido su fe y su testimonio aún enfrentándose a la muerte, son ese grupo de personas que luego consumarán el reino de Cristo aquí en la tierra. Y cuando habla de que han salido de la gran tribulación es porque una vez más postulamos que estamos viviendo en los últimos tiempos y que ya estamos viviendo en la gran tribulación. Eso no quita que a medida que nos vayamos acercando al fin, que nos vayamos acercando a lo, a, ya al clímax de toda esta historia, las cosas vayan empeorando, porque de hecho eso es lo que estamos viendo. Cada vez la cosa está más difícil. Pero tampoco eso elimina la posibilidad de que ciertamente en toda la historia de la iglesia hemos estado viviendo en la gran tribulación, porque siempre ha habido persecución, siempre ha habido martirio, siempre se ha perseguido a la iglesia de una u otra forma por mantener su fe. Por último, entonces, vemos el séptimo sello, que aquí también hay algo muy hermoso para nosotros como iglesia, y es que lo primero es que no se produce ningún desastre, principalmente de buenas a primeras, sino que lo que se produce es un silencio. Hay un silencio inmediato, tan pronto el Cordero quita el último sello. ¿Por qué? Porque hay expectativa. Todo el mundo quiere ver qué va a pasar a continuación, porque eso es lo que estábamos esperando, que abrieran el rollo para ver qué hay dentro. Entonces, dice que hay un silencio como de media hora, y ahí se comienza entonces a presentar una escena que para mí es maravillosa. Número uno, el séptimo sello desemboca en la preparación de las 7 trompetas, confirmando la estructura telescópica. En el séptimo sello vemos que comienzan a manifestarse las 7 trompetas. Pero también en el versículo 3 y 4
vemos como las oraciones de los santos, que más atrás habíamos visto cómo los 24 ancianos tenían delante de ellos inciensiaros que contenían las oraciones de los santos y eran presentadas delante de Dios. Ahora viene un ángel y añade incienso a esas oraciones, las quema delante de Dios para que suban hasta su altar, y luego añade fuego del altar a estas oraciones y las lanza a la tierra. Perdón. Estas oraciones, mezcladas con fuego del altar y arrojadas a la tierra, producen truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto, como un preludio del juicio que se aproxima. Entonces, familia, vamos avanzando y vemos aquí entonces cómo entramos al tema de las 7 trompetas. Estos tampoco son eventos aislados, sino que son juicios progresivos de Dios, con un fuerte propósito. Hoy, atención a esto, las trompetas su propósito es de advertencia y de llamado al arrepentimiento. En la Biblia, los diferentes usos que se hacía con el tema de las trompetas era convocar al pueblo, anunciar una guerra, proclamar la intervención divina o advertir acerca de un juicio, como el tema de Apocalipsis. Entonces, las trompetas son alertas divinas antes del juicio final completo. Y vamos a ver por qué decimos esto. Al igual que en los sellos, el juicio de las trompetas es sistemáticamente parcial. Aquí se le dice a cada plaga que se presenta que tiene la capacidad de destrucción de 1/3 sobre la creación. Aquí entonces vemos que se registra un aumento. A medida que el tiempo va pasando, como yo le dije, la cosa se va poniendo más difícil. Anteriormente en los sellos vimos que el límite era un 25% o 1/4. Aquí en las trompetas ahora las calamidades pueden aumentar su poder o su capacidad de acción hasta un 33%. Vuelvo y digo, no es algo literal, sino que aquí lo que nos está reflejando es que ciertamente a medida que el juicio de Dios se va accionando, la cosa va en aumento. Y vemos que esta limitación no es accidental, sino que las trompetas son advertencias, llamamientos al arrepentimiento y no es un llamado a la destrucción final, cosa que vamos a ver más luego en la próxima clase en las 7 copas de la ira. Aún en las trompetas hay misericordia aún dispuesta para este tiempo. Lo trágico del asunto es que a pesar de todo este juicio, la gente no se arrepiente. Dice que la gente no se arrepentía de sus malas acciones. Y esto conecta con el endurecimiento del faraón. ¿Y por qué mencionamos el faraón? Porque cuando vemos muchas de las plagas que se presentan aquí en las trompetas, vamos a ver una conexión con las plagas de Egipto, aunque son más complejas o más magnificadas, más grandes, más terribles. Pero hay oscuridad, hay un ataque de langostas, aunque estas no son físicas, sino espirituales. Vemos granizos también, o sea, son como un eco de esas plagas de Egipto, pero ahora mucho más intensas. Por ejemplo, las primeras 4 trompetas, vemos que cae granizo mezclado con sangre
y con fuego del cielo. Vemos una gran montaña que cae en el mar y las aguas se convierten en sangre, pero solo hasta un 33% de las aguas de los ríos y de los mares. Vemos también una estrella que cae del cielo que se llama Ajenjo y amarga las aguas dulces de los ríos. Y vemos otra vez cómo el sol se convierte en tinieblas y hay una gran tiniebla que se puede palpar, así como también hubo en Egipto. Y con el tema de Ajenjo, por ejemplo, es como una contraposición a lo que Dios hizo en el desierto por Israel, donde convirtió las aguas amargas en dulce y en agua potable. Aquí entonces vemos que el juicio viene a ser lo contrario. El agua potable viene a convertirse en agua amarga. Entonces, con el tema de la montaña que cae en el mar, como le digo, nada de esto es necesariamente literal. Tenemos que buscarle el significado simbólico. Entonces, en el Antiguo Testamento, las montañas que caen al mar simbolizan poderes que se hunden. Por ejemplo, en Jeremías 51:25, a Babilonia se le llama, perdón, a Babilonia se le llama el monte destructor. Pero Dios emite un juicio sobre esta montaña, que es Babilonia, y le dice, yo te voy a destruir y te voy a dejar como una montaña totalmente quemada. Entonces, en el siglo I, Roma, precisamente, estaba asentada sobre 7 montes y se le llamaba el monte que dominaba el mar Mediterráneo. Otros, por el contrario, tienen una interpretación histórica acerca de esta montaña que cae hacia el mar y que llena las aguas de sangre, cuando en el 79 después de Cristo un gran volcán hizo erupción y enterró bajo lava a dos grandes ciudades, una de ellas muy ya conocida que es Pompeya. Por cierto, David tiene una exposición de eso el jueves en su clase. Pero todo esto no es más que una tipología de juicios de Dios sobre las naciones, principalmente sobre los gobiernos que siempre han estado en contra del cristianismo. Como le dije, cada una de estas plagas evoca plagas de Egipto, pero aún más caóticas. Después de la cuarta trompeta, hay un águila, se dice que es un águila y hay otras traducciones que dicen que es un ángel, que vuela en medio del cielo proclamando y dice, ay, 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 de los que moran en la tierra. Estos 3 ayes corresponden a las 3 trompetas que vienen a continuación, marcando la gravedad escalada, o sea, a medida que vamos acercándonos más al fin, la cosa se pone más difícil. Y yo no sé cuántos recordarán en clases pasadas que precisamente hablamos de que un profeta dijo que habían unos ayes que estaban reservados para el fin. Aquí están los ayes, 3 ayes. Ay, ay, ay. En la quinta y sexta trompeta, la cosa pasa de ser de un ambiente de plagas naturales a un ambiente de plagas espirituales. Eh, por ejemplo, vemos que en la quinta trompeta es donde salen unas langostas del abismo, dice que salen del abismo, y les da una descripción terrible, espeluznante, donde dice que sus alas parecían como caballos de guerra que iban hacia la guerra, corriendo hacia la guerra,
que tenían rostro humano, pero que tenían dientes afilados como de león, cabello como de mujer, que tenían diademas sobre su cabeza, que tenían una cola como de escorpión que también hacía daño, pero, pero a estas langostas, entre comillas, que es como evocando a las langostas que fueron contra Egipto de manera física para comer su cultivo, a estas se le dice que no pueden destruir la vegetación, sino que su trabajo es dañar a los humanos que no están sellados. ¿Con qué sello? Con el sello de Dios. Los que no están sellados con el sello de Dios son dañados por estas langostas. Dice que su función es atormentar. No se les permite matar a los seres humanos, simplemente atormentarlos. Los eruditos proponen que las langostas representan el poder demoníaco que opera en el mundo espiritual, afligiendo a quienes han rechazado el Evangelio con el tormento de una existencia sin sentido y aún deseando la muerte sin encontrarla. Es como que el poder demoníaco que está activo en todo momento, 24/7, a las personas que están sin el Señor, le infunden tanta desesperanza y como que la depresión toma control de ellos, que ellos quisieran morirse, pero aún así, ni así encuentran la muerte, dice el texto. Luego entonces aparece otro grupo de seres espirituales que son descritos como unos caballos con cara de león, con unas corazas como revestidas en fuego, que de su boca sale fuego y azufre. Y sus colas también tienen cabezas como de serpiente, y también hacen daño. Entonces, a diferencia de las langostas que no matan, este ejército mata, atención aquí, la tercera parte de los hombres. La proporción escala. Anteriormente, como le dije, la muerte, las guerras, la pestilencia, solamente podían matar hasta un cuarto. Pero aquí a estos demonios se le da la autoridad de ir aún mucho más allá, pero todavía con un poder limitado. Dice que aún así la respuesta humana es el rechazo y dice que no se arrepintieron de sus malas obras y menciona 5 pecados que representaban la cultura romana, pero que yo creo que sigue siendo lo mismo en la humanidad del día de hoy. Idolatría, homicidios, hechicerías, fornicación y robo. Eso es algo que lo vemos en la vida humana en nuestros días todavía. Sigue siendo igual. El ser humano en su decadencia espiritual no escapa de su pecado. Se sigue retorciendo en el lodo, como dice la escritura. Aquí entonces ya estamos llegando a la parte final del día de hoy. Vuelve a haber un interludio entre la sexta trompeta y la séptima trompeta. Y aquí vemos dos visiones que tuvo el apóstol Juan. Número 1, él ve un ángel fuerte y grande que desciende del cielo y pone un pie sobre la tierra y un pie sobre el mar. Y tiene en su mano un libro abierto, un librito. Entonces, en ambos casos de interludio, tanto el de los sellos como el de la trompeta, la pregunta implícita es, ¿qué pasa con el pueblo de Dios en medio del juicio? Entonces es como, espérate, antes de continuar, quizá tú te hagas la pregunta, ¿y en las 7 trompetas, dónde está la iglesia? ¿Qué pasa con la iglesia? Bueno, el ángel poderoso del capítulo 10 lleva un librito que Juan debe devorar. El gesto hace referencia
a Ezequiel en su capítulo 2, versículo 8 y capítulo 3, versículo 3, donde a este profeta en la antigüedad también se le dijo que debía comer un librito. Esto, en ambos casos, se le dice, te será dulce a tu paladar, pero cuando tú lo digieras en tu vientre, te va a causar amargura. Y es porque la misión profética implica tanto la dulzura de la palabra de Dios, cuando tú recibes la palabra del Señor, tú dices, wow, qué alimento más bueno, realmente, cómo me siento bien con lo que Dios me ha dicho. Pero a la misma vez, cuando tú recibes palabra de Dios y tú tienes que llevar un mensaje explícito de evangelización y decirle a la gente, mira, Cristo te ama, Dios tiene propósito contigo, pero hay una parte, y es que lamentablemente el que no se arrepienta está en perdición. Y el fin de las personas que mueren sin el Señor es el infierno, es la perdición eterna, es separación de Dios. Y entonces esa parte causa amargura. O sea, causa pesar en nosotros tener que decirle a la gente que hay un juicio de parte de Dios. Hay una parte importante y muy reveladora, y es que en esta visión, en un momento determinado, Juan escucha 7 truenos que hablan, y él entonces comienza a escribir y se le detiene y se le dice, no, esa parte no la escriba, déjala sin revelar. Esa parte no está para que la gente sepa. Y eso lo que nos dice es que el plan divino, nosotros, los seres humanos, por más que querramos indagar y que querramos estudiar y buscarle la quinta pata al gato, como en buen dominicano se dice, nunca vamos a comprender a su totalidad el plan de Dios. Él se reserva cosas, Él en su soberanía reserva cosas de su plan para Él. Luego entonces viene la parte de los 2 testigos, y con esto es que vamos a terminar ya. A Juan se le dice, mire el templo y mídelo, el templo de Dios. Se manda a medir el templo y se le dice, solamente mide el templo y el altar, pero el atrio no lo midas porque se va a dejar para que los gentiles lo pisoteen y ellos van a estar ahí por 1260 días. Recordemos que el tema de los 1260 días es lo mismo que 3 años y medio, es lo mismo que 42 meses. Estamos hablando del mismo tiempo que siempre se ha dicho que es la gran tribulación. Esto ha dado a entender que este templo, los que piensan de manera futurista, hablan de que en un momento determinado el pueblo de Israel, la nación de Israel, va a reconstruir el templo. Y entonces ellos piensan que cuando Juan va a medir el templo en su visión, está hablando de ese templo restaurado, de ese templo reconstruido en el futuro. Pero recuerden que Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis para las iglesias del primer siglo. Él no entendía, él no sabía ni esperaba que la historia iba a continuar por 2000 años más. Y la gente que recibió esto tampoco esperaba que iban a reconstruir el templo. No hacía ni 20 años que lo habían destruido en Jerusalén y no quedó literalmente como Jesús dijo, no quedó piedra sobre piedra. Entonces, una vez más, incluso cuando Juan comienza a decir esto, dice, y vi una señal. Una señal quiere decir que no era algo literal. No estamos hablando de un templo físico, no estamos hablando de un templo literal, porque inclusive aquí lo que denota es cuando dice, mide el templo y el altar donde están los adoradores de nuestro Dios. Cuando se refiere a esos adoradores, está hablando de todos los adoradores de la historia. Señores, y todo el templo con todo y el atrio mide 300 metros por 500 metros.
Esos son menos qué sé yo, eh, miles de metros cuadrados, pero que en comparación con toda la humanidad cristiana que ha existido en todos estos años, no cabrían ahí, ni siquiera con todo el atrio del templo. Entonces, literalmente no se puede estar refiriendo a un templo físico. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de medir algo, era o para destruirlo o para protegerlo y conservarlo. Y nosotros creemos que aquí, cuando el Señor manda medir el templo y el altar y se deja fuera el atrio, es precisamente como diciendo, la parte del templo y el altar están protegidos por mí. Con el atrio los gentiles pueden hacer lo que ellos quieran. Ahora yo les digo, ¿quiénes somos ahora el templo de nuestro Dios? ¿Acaso el apóstol Pablo no dijo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo? Entonces, esta visión escatológica lo que está hablando es de que el Señor manda a proteger en nosotros lo que es la parte donde nosotros adoramos a Dios y donde está preservada nuestra vida espiritual, que es nuestra alma y nuestro espíritu. Y el atrio es la dimensión física, es el cuerpo. Entonces, con el cuerpo, los gentiles, los malvados, eh, Satanás y todo su andamiaje diabólico, con el cuerpo ellos pueden hacer lo que ellos quieran, incluso llevarnos hasta la muerte. Pero nuestra alma y nuestro espíritu están reservadas en Dios, están protegidas por Dios. Luego entonces ahí es donde aparecen los famosos dos testigos, que algunas personas dicen, uno es Elías y el otro es Moisés. ¿Por qué? En la descripción que se da de ellos, dice que están vestidos de silicio, que son como profetas, que pueden hacer descender fuego del cielo y una serie de asuntos que evocan a las señales que hacían esos dos grandes profetas. Hay otro grupo que dice, no, uno es Elías, otro es Enoc, porque son los únicos dos seres humanos que no han visto muerte. Y es necesario que todo ser humano muera por lo menos una vez. Y después de esto el juicio. Como que para cumplir con eso necesariamente ellos tienen que reaparecer en la historia, aunque sea al final de los tiempos, y entonces ahí van a ser muertos y van a resucitar y serán llevados al cielo y ya ahí cumplieron con que todo ser humano tiene que morir. Pero yo quiero presentarles una postura diferente y es que también esto de los dos testigos representa a toda la iglesia universal. Número uno, habla de que estos dos testigos son dos candeleros y esto es determinante. Ya nosotros dijimos que algo que Apocalipsis mismo te dice que es una cosa, tú después no puedes venir y cambiarlo. Si al principio en el capítulo 1 te dijeron que candelero es igual a iglesia, tú después no puedes decir que candelero significa otra cosa. Entonces aquí vemos que los dos testigos están acompañados de dos candeleros y de dos olivos. ¿Ok? Atención aquí. Yo le pregunté al Señor y me preguntaba y yo indagaba y yo busqué materiales por todo lado y yo, pero ¿por qué dos candeleros y no siete? Porque en el principio del libro de Apocalipsis dice que son siete candeleros, ¿por qué nada más dos? Y señores, estudiando y orando, fue como que el Señor trajo la respuesta a mi corazón y a mi espíritu. De las siete iglesias, hay dos iglesias que el Señor no le encontró ningún defecto, que es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Aquella que es sufriente y que es martirizada hasta lo sumo, y aquella que tiene amor por su hermano, amor por el prójimo. Fueron las únicas dos iglesias que no se le encontró ningún defecto. Jesús no le dijo nada malo, solamente les bendijo,
le dio promesa y le dijo que siguieran perseverando. Y yo creo que por eso solamente aparecieron aquí en esta visión dos candeleros. Argumento número 2. En la profecía de Zacarías, él ve una visión de un candelero de oro que es alimentado en su fuente de aceite por dos olivos. Estos dos olivos que aparecen aquí también en la visión de Juan representan a Zorobabel, que era el príncipe o rey, figura de rey, aunque ellos estaban bajo el poder externo de los medos persas en ese momento. Estos eran los que estaban ahí cuando Esdras, cuando Nehemías fueron a restaurar el templo y fueron a restaurar las murallas de Jerusalén. Zorobabel era el gobernador, era el gobernante, era como el príncipe supremo, el rey de Jerusalén en ese momento. Y Josué era el sumo sacerdote. Entonces, fíjense ustedes cómo esa figura ahora viene, un rey y un sacerdote. ¿Y quiénes son reyes y sacerdotes de nuestro Dios? Nosotros, la iglesia. Son las dos funciones de gobierno y sacerdocio del pueblo de Dios bajo el Espíritu. Argumento número 3. En el derecho bíblico se necesitaban dos testigos para que un testimonio fuera válido. Y entonces aquí está hablando de testigos, de mártires. ¿Y quiénes son los mártires a través de toda la historia cristiana? La iglesia de Dios. No es que sean necesariamente dos, o sea, no son dos personas físicas, sino que está hablando de algo simbólico. Argumento número 4. El fuego que sale de su boca. Hay personas que creen que literalmente van a ser dos personas y que ellos van a tirar fuego por la boca. O sea, van a aparecer, al final de los días van a aparecer dos profetas que van a tirar fuego por la boca. Pero no, en Jeremías capítulo 5, versículo 14 dice, He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. O sea, a Jeremías le dijeron, la palabra que tú vas a sacar de tu boca va a ser como fuego y va a quemar a la gente. Y yo le pregunto a ustedes, ¿literalmente salía fuego de la boca de Jeremías? No, sino que el fuego de la boca es la palabra de Dios proclamada, que juzga a quienes la rechazan. Es el poder del evangelio y de la profecía, no un poder físico pirotécnico. Y por último, los poderes de Moisés y Elías como tipología, los poderes no individualizan a Moisés y Elías, sino que lo tipifican. La iglesia proclama la ley y la profecía. O sea, Moisés y Elías también era una forma de llamar a las escrituras. Moisés representaba la ley o el Pentateuco y Elías representaba todo el resto que era llamado los profetas en las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, la iglesia proclama la totalidad de la revelación divina. Los dos testigos son el pueblo del pacto en su función de proclamar toda la palabra de Dios al mundo. La muerte de los testigos no es accidental, porque llega un momento en que los matan en medio de la ciudad. Ocurre después que ellos completan su misión de dar testimonio. Dice que la bestia no puede tocarlos antes, sino cuando ellos cumplen su testimonio. Ahí entonces cuando se le da muerte. Este detalle es crucial porque habla de que la persecución y el martirio de la iglesia no es una derrota, sino que es el cumplimiento de su misión. Dice que fueron muertos en medio de la ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma, Egipto y donde nuestro Cristo fue crucificado, o sea, Jerusalén. Dice así mismo, es en sentido espiritual, dice el apóstol Juan cuando escribe. Entonces, esto no es que específicamente, como mucha gente dice, no, ahí en el templo restaurado, en Jerusalén, van a matar a esos dos testigos. No, lo que habla es de
toda ciudad que es un centro de poder que combina a Sodoma con su idolatría e inmoralidad sexual, a Egipto con su opresión y persecución y esclavitud al pueblo de Dios, y a Jerusalén como el rechazo de Cristo y su evangelio. En el siglo primero era Roma, que tipológicamente es todo sistema de poder anticristiano. El espíritu y el aliento de vida que viene a ellos otra vez es la misma expresión cuando Dios sopló aliento de vida en el ser humano. Y es que Dios da vida a lo que estaba muerto. Y esa vida nueva es radicalmente superior al estado anterior. Cuando nosotros resucitemos, tendremos nuevos cuerpos, dice el apóstol Pablo. La muerte de los testigos no es el final, es el punto donde todo cambia y se produce una vindicación, una restauración, una reformación, una justificación de nosotros como iglesia. La voz del cielo, en un momento, a estos dos testigos se le dice, sube acá, al igual que a Juan en el capítulo 4. El patrón es el mismo, el testimonio fiel, incluso hasta la muerte, tiene como destino la presencia del trono celestial. Los testigos, o nosotros como iglesia, seguimos el camino del Señor, testificamos, somos rechazados, nos dan muerte o morimos, pero seremos resucitados y ascenderemos al cielo. Por último, la séptima trompeta no describe una plaga, sino que produce un coro de adoración. Y aquí viene la pregunta, ¿quién tiene el dominio del mundo? El Señor y su Cristo han establecido su reino. Los 24 ancianos hacen una gran adoración. Dios ha tomado su gran poder y ha comenzado a reinar. Ha llegado el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a sus siervos. La séptima trompeta es la proclamación escatológica de la victoria consumada. Es el ya final que precede y anuncia las copas que serán la ejecución definitiva de esa victoria. Entonces, a partir de aquí, veremos en la próxima clase las 7 copas de la ira de Dios. Algo interesante es que eh, en esa visión de esa séptima copa se ve el templo abierto y el arca del pacto en el templo de Dios. Y ese templo de Dios no está en la tierra, sino que está en el cielo. Para los que tienen todavía duda de que si realmente en algún momento se va a reconstruir un templo en Jerusalén, puede pasar, puede que ellos lo hagan, porque ellos tienen todo para hacerlo, menos el terreno, porque ahí hay dos mezquitas, dos asuntos ahí de los árabes, y hasta que eso no desaparezca, pues ellos no pueden construir el templo de Jerusalén. Pudiera pasar que Israel lo haga, pero eso no es necesario ni determinante para que Cristo vuelva a la tierra y el Apocalipsis se cumpla. Mi gente, muchas bendiciones. Gracias por estar ahí hasta este momento.